Bienvenidos a un recorrido por las etnias de México y el mundo, con su amigo, el Dr. Antonio Álvarez, médico, misionero e investigador. Y su amiga Aline Álvarez. Etnias de México. Afromexicanos. Se les conoce también o se reconocen a sí mismos como afromestizos, negros, mandingos, mascogos, cimarrones, seminoles, colochos, jarochos o costeños. Idioma. México es el hogar de diversas culturas originarias, pero también de quienes fueron traídos de África como esclavos para trabajar en las minas y plantaciones españolas. Actualmente, la mayoría de ellos habla el castellano, que es el idioma oficial de México y que desciende del español y a su vez del latín. Existe una variante lingüística conocida como afroseminole, que se formó por esclavos de Estados Unidos que se refugiaron en México. Esta se encuentra en Musquis, Coahuila. Hablan una mezcla del idioma inglés con su idioma original de África, dando lugar a esta variante. Aunque en circunstancias difíciles, su variante lingüística fue creada por Dios y es importante para ellos. A partir del censo de 2015, se les consideró como una etnia en particular de afrodescendientes, y en el censo del 2020, el 2.04% se reconocieron como tales, registrando un total de 2.576.213 afromexicanos, de los cuales casi la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Los afromexicanos son personas muy valiosas, hechos a imagen y semejanza de Dios. Localización. Los afromexicanos se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional, pero se concentran más en los estados de Guerrero, Estado de México y Veracruz, con una población que va de 220,000 a los 305,000. Le sigue Oaxaca y la Ciudad de México, con cerca de 180,000 afromexicanos. Jalisco, Puebla y Guanajuato tienen más de 100,000 afrodescendientes. Los afromexicanos son un grupo muy especial, lleno de tradiciones, muy unido y sobre todo amado por Dios. Historia. Desde 1519 llegaron los primeros africanos a México, obligados por ingleses, españoles y portugueses a migrar como esclavos, procedentes de Gambia, Senegal, Guinea, Congo, Guinea Ecuatorial, Angola y Mozambique. La gran mayoría de los grupos africanos llegaron a partir de 1580, debido a la disminución de las etnias originarias de México, exterminados por las guerras y las epidemias, así como por la imposibilidad legal de hacer esclavos a los nativos de América por decreto real. Ingleses perversos y codiciosos los introdujeron por el puerto de Veracruz, única entrada legal de esclavos en la Nueva España. Pero a partir de 1600, Acapulco se convirtió en una entrada clandestina de esclavos. De la misma manera, el pueblo de Israel fue esclavizado por 400 años por los egipcios, pero al igual que los afromexicanos, han sido liberados, se han fortalecido y multiplicado. Dios los hizo libres. En 1570 ya había poblaciones de negros libres en la costa chica de Guerrero y Acapulco, personas que huían de los duros trabajos de las plantaciones de caña en las haciendas. A inicios del siglo XVII existieron levantamientos de cimarrones. Uno de los más conocidos es el de Yanga, en Veracruz, declarándose el primer pueblo libre. Durante la lucha de independencia en 1810, se formaron ejércitos compuestos de diversas castas, incluyendo a los afromexicanos. Tanto Miguel Hidalgo como José María Morelos fueron de los primeros libertadores en decretar la abolición de la esclavitud en el territorio mexicano, mucho antes que los ingleses y estadounidenses. El 1 de abril de 1829, Vicente Guerrero toma posesión del cargo presidencial, siendo así la segunda persona en la historia de México en ocupar el cargo y el primer afromexicano en gobernar el país. Relaciones sociales.
Al ser un pueblo marginado por los mismos compatriotas mexicanos, rechazados por el racismo latente, los afromexicanos se resguardan como sociedad estrecha, unida y familiar entre ellos mismos. En las comunidades rurales y costeras comparten provisiones, fiestas, pesca y actividades recreativas, tales como la música, la danza y la preservación de sus cuentos y costumbres. Las familias son nucleares y pueden ser extensas o con un solo padre, aunque existen también familias en etapa de dispersión, familias transnacionales, madres biológicas y madres sociales, que tienen niños encargados. Esto se debe a la migración hacia las grandes ciudades y a Estados Unidos. En las grandes ciudades también padecen racismo, rechazo social y de oportunidades laborales. Inclusive a algunos los rechazan como mexicanos. Por lo tanto, se concentran en colonias enteramente o parcialmente afros para salvaguardar su estabilidad. Cosmovisión y religión. Las religiones afroamericanas son una serie de religiones relacionadas entre sí, que tienen sus raíces en África y fueron desarrolladas por los esclavos migrantes que llegaron a Latinoamérica y México. Tal es el caso de las religiones como la santería, el palomonte, el candomblé, por mencionar algunas de las más importantes. Además de las influencias de las religiones africanas, existen elementos del catolicismo, las religiones indígenas americanas y el espiritismo, lo que lleva a un sincretismo religioso. Estas religiones han contribuido a verlas como anomalías de primitivos, crédulos o gente sin valores. A pesar de ello, su atractivo a los que la profesan secretamente y de los propios afromexicanos sigue estando en crecimiento y expansión por todo el país, así como es común practicar a la par el catolicismo. La santería cree en una fuerza o Dios universal del que proviene todo lo creado, llamado Olodumare, el omnipotente. A este poder se le conoce como Aché o Axé. Los pilares fundamentales de la religión se basan en el culto a los ancestros muertos, Eguns, y de Olodumare, y se relaciona con los seres humanos a través de extensiones del mismo, que también son divinidades, a las cuales los yorubas denominaron orishas. Los que profesan la santería creen en el determinismo, es decir, que las vidas vienen determinadas desde antes de nacer, así como en la reencarnación. El candomblé tiene por base el ánima, alma o espíritu de la naturaleza. Rinde culto al alma de la naturaleza a través de sus dioses, los orishas. Llegó a Brasil con los esclavos africanos, extendiéndose por toda América Latina. En el candomblé, las mujeres tienen cargos importantes, porque está inspirada en los orishas. Estas entran en un estado de trance y usan el baile y la estética como forma de comunicación con los presentes en la ceremonia. El palomonte o palo mayombe es una magia conocida por mantener la balanza del bien, mbote, y el mal, mbi. El sistema de creencias del palo reside en dos pilares: la creencia en los poderes naturales y la veneración de los espíritus de sus ancestros. Los objetos naturales, especialmente los palos, de ahí su nombre, son considerados con poderes y a menudo ligados a los poderes infundidos por espíritus. Estos objetos son conocidos como nganga o prenda y son el objeto central de ritos mágicos del palo y su práctica religiosa. Este espacio religioso está también habitado por un muerto o el espíritu de un muerto, que actúa como guía para todas las actividades religiosas que se relacionan con el nganga. El poder maligno de estos rituales resulta atractivo para grupos del crimen organizado, pero los resultados finales siempre serán negativos delante de Dios. Educación escolar. Al año 2020, el grado promedio de escolaridad de los afrodescendientes es hasta nivel secundaria. En muy pocos casos, llegan al inicio de la escuela medio superior. El promedio de escolaridad es muy parecido al del nivel nacional en las comunidades indígenas. Un gran porcentaje de población adulta no sabe leer ni escribir. Los niños y niñas asisten a las escuelas públicas dirigidas por la SEP. En las escuelas de la zona asisten niños indígenas, mestizos y afromexicanos,
siendo estos últimos, en muchas ocasiones, rechazados por su color de piel y por sus características físicas. Esto, más la marginación de su gente, provoca que muchos niños dejen de estudiar. Productividad. La agricultura de los afromexicanos prácticamente es para consumo propio. Hay algunos ejidos que tienen tierras comunales para sembrar. Según las características propias de su región, en las costas se da maíz, frijol, chile, cebolla, así como los árboles frutales de plátano, papaya, mango, naranja, etc. También se emplean en fincas en ciudades vecinas y en ocasiones se les paga menos que a un jornalero indígena o mestizo. En las costas su principal actividad comercial es la pesca y la venta de alimentos del mar. Normalmente trabajan por familias, siendo los padres y demás hombres de la familia los pescadores y las mujeres las que guisan y venden todo tipo de platillos a las orillas de las playas, mercados y carreteras principales. Su ganadería es casi nula, teniendo algunos animales para el consumo de su comunidad o familia, como chivos, gallinas y cerdos. Artesanías. En la actualidad, la descendencia afromexicana ha perdido las artesanías propias de su cultura. Si bien algunos practican artesanías propias de la región donde se encuentran, con el tiempo se han ido alejando de las creaciones propias de su gente. Existe el Museo Comunitario Afroamericano, en Huehuetán, donde se encuentran vasijas y artículos de uso cotidiano de sus antepasados afromexicanos. Medicina tradicional. Las enfermedades, la cura y sus creencias van de la mano. Por consecuencia, al primero al que acuden es al curandero o chamán. Él hace rezos, brebajes y remedios para aliviar el padecimiento. Ciertamente hay plantas, frutos y componentes naturales que alivian males menores, pero los demás rituales llevan una carga espiritual y de fe que los une más a sus creencias. La medicina tradicional conlleva al manejo sustentable de la biodiversidad, porque toma únicamente lo necesario y aprovecha hojas, semillas, cáscaras, frutos, flores y raíces para la elaboración de ungüentos, polvos, jugos, tés y cataplasmas. Las actividades de cultivo y elaboración de medicina tradicional las realizan mayormente mujeres sanadoras en las comunidades que se empoderan con este tipo de actividades. La Biblia impresa o audiobiblia en español. Debido a que los afromexicanos hablan español, no existe material en alguna lengua de sus antepasados, pero pueden escuchar el Nuevo Testamento en español y descargarlo gratuitamente en las versiones Dios habla hoy, Reina Valera 1995 y Nueva Versión Internacional. Dios ama a los afromexicanos y quiere que le conozcan. Por eso ha permitido la existencia de todos estos materiales. La película de la vida de Jesús. La película de la vida de Jesús está disponible en 3 versiones: el Evangelio según San Juan, San Lucas o San Mateo. Pueden verlos y encontrarlos en YouTube, en su teléfono móvil o en una computadora. También están disponibles la película del Génesis y de Hechos de los Apóstoles. Para tener estos materiales en tu idioma, realiza los siguientes pasos. Puedes hacerlo en tu celular o en una computadora. 1. Ve al buscador de Google y escribe Scripture Earth. 2. Escoge la primera opción, que es www.scriptureearth.org. 3. Al entrar en esta página, en su buscador escribe en el primer recuadro el nombre de tu idioma. 4. Aparecerá una lista con las diferentes variantes. Desliza hacia abajo para encontrar la tuya. 5. Una vez la encuentres, selecciónala y te redirigirá a otra sección. 6. A continuación, saldrá un listado de los materiales en tu idioma y variante lingüística. 7. Podrás escoger el material que tú quieras leer, ver o escuchar. Aquí te presentamos un ejemplo en el idioma náhuatl. Gracias por ver este video y llegar hasta el final. Si te ha sido de ayuda, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo,
el doctor Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.